Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Anaxandridas. En esta ocasión voy a hablar de bases de datos. He recibido muchos mensajes de gente que está interesada en hacer bases de datos y para ello tiene la intención de usar Excel. Excel es una hoja de cálculo potentísima que tiene mucha capacidad y ya hemos visto tanto en mi curso como en otros cursos que hay en la red, todas las cosas que se pueden hacer. Pero cuando se trata de bases de datos, especialmente las que me están pidiendo, cuyos datos son principalmente alfanuméricos, no numéricos, y no necesitan gran cantidad de cálculos, sino almacenamiento, manejo y consulta de datos, así como altas y modificaciones, es mucho mejor utilizar Access. En el paquete de Office sabéis que tenemos muchos programas. En el Office 2010 está Excel, está Access, está PowerPoint, está Word, está Publisher, está OneNote, en fin, hay un montón de programas para desarrollar cualquier trabajo de oficina. Y como son complementarios, yo puedo utilizar tablas de Excel en Access y viceversa. Incluso puedo tener tablas en Access con muchos números y hacer que Excel las analice y al revés. Así que para todos estos usuarios que me están pidiendo cómo puedo hacer una base de datos, voy a decir cómo la podéis hacer, pero en Access. No en Excel, porque en Excel ya hay en la red tutoriales de cómo hacer bases de datos y es básicamente hacer tablas y luego usar funciones de búsqueda. Pero lo que queremos hacer, especialmente un usuario que me ha hecho una pregunta que le orientase, se llama Quique y trabaja para Cruz Roja, que quiere hacer una base de datos sobre libros de texto para los niños, cosa que me parece estupenda y muy encomiable. Yo le aconsejé que usara Access y es lo que aconsejo a todo el mundo para este tipo de datos. Así que voy a hacer una serie de tutoriales de Access para que veamos cómo podemos manejar pues algo como, por ejemplo, libros, películas. Yo tengo una base de películas que es la que voy a utilizar para los tutoriales, más que nada porque ya la tengo hecha y porque tengo un montón de datos metidos y así no tengo que meter datos y podré explicar lo que se vaya a hacer con el programa mucho mejor. Para ello, mirad que tengo aquí el icono de Access y cuando yo le doy doble clic pues me sale esta pantalla, Access 2010. Entonces siempre viene aquí preguntando si quiero una base en blanco o una base de datos web, o en fin, hay muchas plantillas también personales. Yo lo que voy a hacer primero es mostraros lo que se puede hacer con Access. Yo tengo aquí esta base de datos que cuando veáis la abro pues me desaparece la barra de la izquierda y una especie de formulario personalizado con todas las cosas que yo puedo tener de una base de datos. Tengo aquí, por ejemplo, esto es un formulario que está hecho de hipervínculos y se pueden hacer cosas tan chulas como esta, por ejemplo. Pues yo tengo aquí una base de datos de películas, de cine. Todos los datos los he bajado de una web que se llama Film Affinity, esta que aparece aquí, que es muy buena. Para los que nos gusta el cine, están todas las películas que hay en cartel y las que se han puesto, las que están en DVD, y vienen todos los datos de ella, como puede ser el tema, el medio en el que están, el director, el guión, los protagonistas, la sinopsis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros qué cosa tan chula que se puede hacer. Y todo esto sin programar ni una sola macro, solamente con las herramientas que trae Access para hacer formularios, para hacer informes, etcétera, etcétera, para todo. Por ejemplo, será un formulario que os he mostrado. Ahora puedo mostraros un informe en el cual pues saco, por ejemplo, todas las películas
y me pregunta que meta un parámetro. Me dice tipo de medio, yo sé que quiero sacar, por ejemplo, las que están en DVD, le doy a aceptar y me genera un informe que yo puedo ver en una hoja, en dos. Fijaros que se puede poner un encabezado, una marca de agua, etcétera, etcétera. Se pueden hacer informes muy bonitos y tengo ya aquí toda esta base de datos de películas, que podía ser de libros, de otra cosa, etcétera, etcétera. Hay otros, se pueden hacer informes tipo catálogo, por ejemplo. Tengo yo otro hecho que, bueno, es trabajoso, pero ya os digo, fijaos que aquí aparece de otra manera, en las que vienen las películas por materias, con su cartel, etcétera, etcétera. Bien, todo esto se hace o está hecho en Access, y ya os digo que sin programar ni una sola macro, solamente con voy a salir de esta base, y fijaros que incluso puedo salir de Access cuando le doy a salir. Ya os digo que esto está hecho sin una sola macro, solamente con las herramientas que trae Access por defecto. Una salvedad que os voy a decir antes de empezar: el que no sepa nada de Access, yo no voy a empezar con un curso muy simple, pero os puedo decir que tengo aquí una página web que os podéis conectar en YouTube, que es la página de AulaClick, que tiene tutoriales de ofimática muy buenos y empiezan básicos desde cero. Venís aquí a esta página, aunque aparezca en destacados, le dais aquí a explorar vídeos, buscáis listas de reproducción y aquí está Access 2010 y tenéis un curso de Access 2010 empezando desde cómo abrirla, cómo crear una tabla. Bien, lo voy a parar. Cómo es el entorno, cómo se aprende, y con estos vídeos que suelen ser cortitos, suelen ser de entre 6 y 10 minutos, se pone uno a tono para ver lo que vamos a hacer con esta base de datos de la que os voy a hablar. Está muy bien, está bastante bien explicado, y ya digo que para el que no sepa nada de nada, empezando aquí, va a aprender hasta cómo se hace una tabla, etcétera, etcétera. Yo voy a explicarlo también, pero bastante más someramente. Yo voy a ir más directamente a manejar los datos. Bueno, por hecho esto, vamos a empezar creando una base de datos en blanco, que esto es lo primero que os sale. Yo tengo base de datos en blanco y veo aquí una muestra o una preview de cómo va a ser. Le doy aquí al botón crear y entonces me sale esta pantalla, y por defecto me sale una pantalla con ya una tabla, porque en las bases de datos relacionales como Access o como las que se pueden hacer en Excel son tabulares. Los campos son las columnas y los registros son las filas, para que yo empiece a meter aquí campos. Por defecto Access me pone un campo automático que le llaman id y te dice que hagas aquí clic para agregar. Yo puedo abrir aquí y elegir el tipo de campo que yo voy a poner en la base de datos. Fijaros que hay varios tipos, como pueden ser el texto, puede ser número, moneda, fecha y hora, etcétera, etcétera, etcétera. Ya iremos viendo esto más detenidamente. Esta es una manera. Hay otra manera, que es con un botón que hay aquí en la cinta crear, que es diseño de tabla. Si yo doy aquí, me aparece esto, que es como una especie de hoja con rejilla, como si fuese una hoja de cálculo, pero no es nada parecido, en que aquí me dice que debo meter el nombre del campo, el tipo de datos, que siempre tengo aquí un desplegable análogo al otro, y luego una descripción. Esto se parece más, el que haya utilizado Access 2007, no, bueno, sí, Access 2003 y anteriores, para crear tablas se hacía así. Entonces yo, de cualquiera de las dos maneras, puedo empezar aquí a poner nombres de campos. Por ejemplo,
yo podía poner que el campo se podía llamar número. Número porque voy a darle un número a la película. ¿De acuerdo? He puesto número, me falta la O. Voy a darle la O también. Y veros que automáticamente al dar yo intro se viene aquí y por defecto selecciona el campo texto. Pero esto no quiero que sea un campo de texto, quiero que sea un campo numérico. No quiero que haya, en principio, no quiero que haya letras. Así que le voy a poner numérico. Y bueno, aquí puedo poner una descripción en que diría este campo sirve para identificar, bueno, tal y tal. Ahora, por ejemplo, podía poner otro campo que fuese pues el título de la película o el tema o yo qué sé. Pues yo aquí título. Y este campo sí que me interesaría que fuera texto, porque el campo texto admite caracteres alfanuméricos, o sea, tanto números como letras. Sin embargo, el numérico solo admite números, por eso este campo lo he obligado a que sea número. Y así podía crear todos los campos, pues yo que sé, soporte, tema, por ejemplo, podía poner tema, porque las películas tienen un tema. Ese también sería texto, aquí podía poner una descripción, etcétera, etcétera. Todos los campos que yo quiera o crea que necesito en la tabla. Si yo le vuelvo a dar aquí, vista, le digo que sí, deseo guardar los cambios, me pide un nombre, pues yo le voy a dejar el que pone por defecto, tabla 2, le vuelvo a decir que sí, que se cerrará y tengo aquí la tabla 2. Mirad que si yo hago clic aquí en la tabla 2, ya tengo aquí pues los campos que he creado, el número, el título, el tema, y me sigue apareciendo siempre a la derecha una columna en donde yo puedo añadir un campo nuevo. Así que si quiero, doy aquí y añadiría otro campo. Voy a explicaros un campo un poco especial, que digamos que es el campo memoria, porque todo lo demás, pues os imagináis que el fecha y hora para lo que es el sí o no es un campo para checar boxes, o sea, se puede poner un checkbox en que digo sí o no, y el hipervínculo veremos que yo puedo poner ahí en el campo precisamente un hipervínculo que me pueda traer una imagen, por ejemplo, como hemos visto. Pero el campo memoria se utiliza, yo pongo aquí un título y por ejemplo voy a poner sinopsis o argumento, lo que quisiera poner. Fijaros que aquí en este campo, el campo memoria se llama así porque admite muchos caracteres, admite varias líneas, incluso páginas enteras. Normalmente las bases de datos relacionales tienen un máximo de caracteres. Ahora mismo exactamente no recuerdo cuáles son. En Access creo que eran 255, puede que sean más, pero estos campos se supone que son campos más o menos escuetos. Una palabra, dos, una frase. Pero el campo memoria admite mucho texto. Bien, y así podía seguir tecleando aquí todos los campos que quisiera poner. Pues el siguiente paso sería empezar a meter datos. Yo no quiero este campo aquí, el campo id, así que si hago clic con el botón derecho, análogamente a como puedo hacer en Excel, selecciono toda la columna y me vengo aquí a la opción eliminar campo. Me salta un mensaje de error que dice que no se puede eliminar porque forma parte de la clave principal de la base de datos. ¿Qué es una clave principal? Una clave principal es, digamos, un campo que está indexado por fuerza, los campos pueden estar indexados o no, o sea que es índice y además sin repeticiones, un índice sin duplicados.
y se toma como identificador principal del campo. En este caso, como yo he metido aquí un campo número, quiero que el número de mi película sea la clave principal. ¿Cómo elimino entonces este campo? Me tengo que venir a la vista de diseño. Fijaros que estoy aquí y aquí en este icono que yo puedo desplegar hay muchas formas de ver la tabla. El que está por defecto es este, vista de diseño. Me vuelve a, como hemos visto la primera vez, que se puede diseñar así la base de datos como si fueran así una columna de campos. Fijaros que aquí a la izquierda del campo id hay un iconito que si miro aquí en la cinta me aparece como una llave que dice clave principal. Y hago clic aquí, acabo de deshacer la clave principal en este campo. Si yo quiero que sea el número, me vengo al campo número y le pego ahí a clave principal. ¿Qué quiere decir? Que este valor no va a poder tener duplicados, o sea que yo no puedo tener una película con el mismo número dos veces, ¿vale? Así evito errores. Esto es una forma de identificar rápidamente, por ejemplo, me hablaba Quique de identificar los libros, en este caso podrían ser películas, con un código de barras. Si yo a cada película le pego un código de barras que he generado con Access mismo o con Excel o con una etiquetadora de código de barras que tiene un número, a la hora de meter el dato o de leerlo, paso el lector de código de barras por encima del código de barras, me mete el número y si esto es una clave principal, o sea que no puede tener duplicados, no hay error. Y ahora pues perfectamente puedo eliminar este campo. Si yo selecciono aquí, desde aquí digo eliminar filas y me lo elimina. O desde el otro lado, en cuanto que no sea clave principal, yo puedo eliminar el campo. Me vuelvo otra vez a la vista hoja de datos, me dice que si quiero guardar los cambios, le digo que sí y ya tengo eliminado el campo id. Y ahora mismo, si yo quisiera eliminar este campo, como hemos hecho antes, me vuelve a salir el mismo error porque este campo ahora es clave principal y yo no puedo borrar la clave principal de la base de datos. Bien, pues ahora empezaría a meter datos. ¿Cómo? Pues tecleando. Número, pues pondría 1, intro, y aquí diría título, y yo qué sé, pues pondría rec y le daría al intro y el tema pues sería pues animación, por ejemplo. Un consejo, esto ahora ya no es muy importante, pero es aconsejable que introduzcáis los datos en las bases de datos siempre en mayúsculas y sin acentos ni cosas parecidas, porque aunque se puede decir que no distinga entre mayúsculas y minúsculas, las letras con acentos, sobre todo si se teclea así sin un formulario cerrado, que ya veremos que se puede tener un formulario cerrado para elegir de una lista desplegable, exactamente igual que hemos visto en las facturas de Excel, para meter datos es preferible en mayúsculas, porque las minúsculas sin acento parece que quedan más feas, ¿no? Las mayúsculas sin acento se permiten más, pero las minúsculas no. Yo aquí puedo poner, pues no sé, rec es un ogro verde que puntos suspensivos. Aquí meter muchas cosas y yo daría intro y ya tengo un registro completo con sus campos, y aquí pues después vendría a dar el 2, pondría el título de la siguiente, etcétera, etcétera, y así hasta dar de alta todos los libros, películas, direcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la forma de meter los datos pedestres, sin formularios, sin nada, etcétera, etcétera, que veremos que se puede hacer mediante formularios personalizados, creados con el asistente que hay aquí, el que viene por defecto, etcétera, etcétera, sin una sola macro, vuelvo a repetir. Bueno, como esto sería un trabajo tedioso, que es lo peor de todo, es
iniciar, digamos, la base de datos. Cuando yo decido, si tengo una colección de lo que sea, hacerle fichas y meterlo en una base de datos, ¿vale? Pues lo más tedioso y lo más aburrido y lo más largo y trabajoso es dar de alta, en principio, todo lo que tengo. Por ejemplo, tengo, no sé, 200 libros o 200 películas o ciento y pico, lo que sea. Pues lo más rollo es dar de alta la primera vez. Igual que ocurriría en Excel. Ponga yo donde ponga la base de datos, lo primero que tengo que hacer es empezar a dar de alta datos. Así de claro. Bueno, pues aunque lo que voy a decir ahora se suele hacer más adelante, o sea, lo que es importar y exportar tablas, aunque ya vimos que se pueden vincular en el curso de facturación. Como lo que yo quiero es explicar cómo podemos manejar una base de datos, lo que no voy a hacer es teclearme aquí datos. ¿Por qué? Porque ya los tengo. Así que, igual que se pueden crear tablas de datos y empezar a meter datos, se pueden vincular o importar tablas de datos. Si yo me vengo aquí a datos externos, fijaros que tengo una serie de botones. Bueno, pues yo tengo aquí para importar de otras bases de datos Access o para importar tablas de Excel, por ejemplo. Si yo pico aquí, vamos a ver qué es lo que nos cuenta este cuadro de diálogo. Dice, seleccione el origen y el destino de los datos. Por defecto me está buscando en una carpeta, pero lo importante es que dice aquí que tiene tres opciones. Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Anexar una copia de los registros a una tabla existente o vincular el origen de los datos a una tabla vinculada. La diferencia entre importar y vincular es que si yo importo, me trae los datos a Access, me crea una tabla nueva y vuelca aquí los datos. Si yo la vinculo, no me crea ninguna tabla nueva. Lo que hace es que genera un puntero, que se llama así, direccional, a la tabla que yo le diga, y se puede modificar tanto en Access como en Excel, pero nunca la tengo dentro de Access, sigue en Excel. Para este ejemplo, lo que vamos a hacer es importar la tabla. Yo voy a darle aquí a examinar, voy a buscar la tabla que quiero, que creo que se llama películas. Por aquí la tengo en alguna parte, películas, XLSM. Por supuesto, pueden ser hojas de Excel con macros. Le doy a abrir y ahora, ya que tengo seleccionada la hoja o el libro de donde quiero importar la tabla y la opción, le doy a aceptar. Y ahora me abre este otro cuadro de diálogo en que me muestra. Dice mostrar las hojas de trabajo o mostrar rangos con nombre. En este caso yo sé que este libro, como todos, tiene 3 hojas y que en la primera, que se llama películas, que así la llamé, es donde yo tengo los datos que quiero importar. Pues le echo un vistazo, veo que aquí tengo un montón de películas metidas y bien, me parece que selecciono esta hoja y le doy a siguiente. Ahora me dice que seleccione si la primera fila son los encabezados. Le digo que sí, porque en mi tabla esto es muy importante, porque esto de aquí, de la primera fila, son los nombres de los campos. Cuando Access importe los datos, van a ser los campos que antes hemos visto que se pueden crear aquí
yo los importo porque ya los tengo creados en Excel. Le doy a siguiente y ahora me dice el tipo de campo que es. En el campo número dice tipo de datos doble. Sabéis que en Office, en Excel, por supuesto, dentro de los campos numéricos hay campos simples, hay campos dobles, hay campos enteros, hay campos decimales. El doble es un campo que admite muchos números, una cantidad muy grande. Entonces, si lo que yo quiero es que este código, por ejemplo, tenga muchos dígitos, lo voy a dejar en doble. Los demás, fijaos que si yo voy haciendo clic aquí, me salen todos. Este, como tiene letras y números, me dice texto y por defecto va a importar todos los campos como texto, salvo que el campo sea estrictamente numérico o esté en formato moneda en la otra base de datos o en la otra tabla, me lo pondrá aquí. Como estos campos son todos texto, son todos datos alfanuméricos, menos el número, que me lo dejo en doble para que pueda ser un número muy largo, de 8, 10, 12 dígitos, porque los códigos suelen ser así, aunque aquí solamente empiece el número 1, veremos que lo podemos modificar. Yo podría haber empezado por 00001 o 10000. Bien. También puedo decir que esa columna, seleccionar una que yo no quiero, y si pincho aquí en no importar, no los importa. Pero yo ahora, de momento, vamos a ver cómo yo quiero todos los campos. Dice indexado sí o no. Este sí que lo quiero indexar, porque yo puedo decir que el índice sea, por ejemplo, el título, si lo quiero por orden alfabético, o el número. Voy a decirle que el número sí que esté indexado y lo puedo coger con duplicados o sin duplicados. El número lo quiero indexado y sin duplicados, porque además lo voy a hacer clave principal. Que una clave principal no es más que eso, un campo indexado sin duplicados. Los demás me da igual. Por ejemplo, también puedo indexar el título para poder tener dos índices, uno por números y otro por título. Le voy a decir que sí, pero este, por ejemplo, lo puedo dejar indexado con duplicados. ¿Por qué? Porque puedo tener la misma película a lo mejor en dos soportes, o en el caso de una biblioteca suele haber más de un ejemplar del mismo libro. Cuando se hacen préstamos de libros, si yo solo tengo un ejemplar del Quijote, por ejemplo, y si vienen más de dos personas a llevárselo, pues en cuanto que se lleve una no tengo más. Por eso este campo puede estar o no indexado, pero siempre si lo indexo que admita duplicados. Bien, pues como todo lo demás me parece correcto, le doy a siguiente. Y entonces me dice que si yo quiero permitir que Access ponga una clave principal. Yo no quiero. Puedo decir que sin clave principal o elegir yo la clave principal. La voy a elegir yo y mirad que coge el primer campo. En este caso es número porque es que además está indexado y sin duplicados. Voy a elegir el campo número con clave principal, igual que habíamos hecho aquí en el diseño. Le doy a siguiente y ahora me dice que ya voy a importar y qué nombre quiero darle a la tabla. Pues me parece bien el que tiene. Así que le doy a finalizar y dice finalizando la importación el archivo tal desea guardar estos pasos de importación. En este momento, como solo voy a importarla una vez, no voy a guardar nada, solo voy a dejar la tabla. Y entonces fijaros que aquí ya tengo una tabla que se llama películas. Si yo pego aquí doble clic, ya tengo mi tabla con mi clave principal, que es el número, y luego una serie de datos que si tuviéramos que haberlos tecleado ahora, pues no habría horas en el tutorial, y de esta manera me he ahorrado teclearlos. Fijaros lo que os decía antes del tipo de campo. Cuando estábamos importando, que aparecía le ponía como numérico. Si yo me vengo aquí en esta tabla a la vista de diseño, fijaros si es listo Access. Todos los ha cogido como texto menos el primero, que es número, el año, que solamente
ha visto que hay números, porque es el año en sí, no tiene meses, solamente está el número del año, por eso lo pone como número. Y el campo sinopsis, que como tiene mucho texto, lo ha importado como campo memo, de memoria. Lo que os decía de los campos muy largos, hay un tipo específico para él, como es campo memo. El campo año me lo ha puesto como número porque solamente está el número del año, pero digamos, ¿lo puedo yo cambiar a fecha hora? Pues en este caso no, porque si yo lo cambio a fecha y hora, va a interpretar, como esta tabla está importada de Excel, que es una fecha hora como estaba en Excel y me va a desvirtuar el año. Vamos a intentar hacerlo solo para que veáis lo que ocurre. Si yo digo fecha y hora y yo le digo vamos a ver, me dice que si lo quiero guardar, le digo que sí. Mirad lo que ha pasado. Me ha puesto 21 del 6 de 1905. Y todas estas igual. Porque ha interpretado el número de fechas de Excel, que es el código de fechas que usa Office o que usan las tablas internamente, y interpreta mal. Así que lo que tengo que hacer es dejar este campo tal y como está en número, salvo, creo que sí, fijar que me la he vuelto a poner bien, está el del 99, está del 2002, etcétera, etcétera, salvo que estuviese en la tabla de Excel con formato fecha y con día, mes y año, pero como solamente estaba el año, pues me lo interpreta mal, así que en este caso lo vamos a dejar así. Bueno, pues yo creo que por hoy o por este tutorial es suficiente. Ya hemos visto cómo puedo crear una tabla y cómo puedo importarla, y en el siguiente empezaremos a ver cómo creo formularios para meter datos y para modificar datos, y después veremos cómo podemos crear informes y luego veremos cómo podemos crear consultas para buscar determinados datos y hacer informes basados también en las consultas, no solo en las tablas, etcétera, etcétera. Pero para que no sea muy largo y no canse, este le vamos a dejar aquí, y en el próximo vamos a empezar viendo cómo puedo hacer yo, por ejemplo, un formulario de entrada de datos. Pues lo dicho, hasta el próximo tutorial. Me despido como siempre con un abrazo de Anaxándridas.